Él organizaba salidas conjuntas, él fue el pionero en eso en la universidad. Entonces decía, bueno, vamos para la sierra, entonces, ¿qué profesores van a ir? Entonces decía el profesor de anatomía comparada, yo quiero ir, yo también voy, decía el de zoología, y yo también voy, decía, y entonces ya era distinto, porque era reunir los mismos estudiantes, pero para que tuvieran su salida de campo para 3 o 4 materias. Toda mi formación humana y de muchos aspectos me la dio la Universidad de Tolima. Enseñar no es transferir conocimiento, como decía Paulo Freire, es crear la posibilidad de producirlo, pero producirlo con los principios éticos. Para mí Lo estético es ético, porque la belleza, los parámetros de la belleza tienen unas leyes, porque lo estético no es lo bonito. Aprendí que el maestro tiene que ser honesto. Entre más sepa, más humilde tiene que ser y más comprensivo con sus estudiantes. Que es una pregunta que el maestro ordinario no se hace nunca, ¿no? ¿Cómo quedó eso organizado en la cabeza del estudiante, ¿no? La flora del macizo colombiano es de una trascendental importancia dentro del bloque de la flora colombiana, que abarca unas 50.000 especies a la vanguardia del planeta. Yo nunca decidí ser músico, yo nací ahí. La primera condición que debe existir es que el profesor tiene que estar plenamente convencido en que el ejercicio profesional es un beneficio necesariamente en favor de la humanidad. Maestro Raúl Echeverri Echeverri, ingeniero agrónomo y botánico, profesor emérito de la Universidad del Tolima. La flora del macizo colombiano, en sus diferentes pisos térmicos, entre los 2.000 y los 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, es de una trascendental importancia dentro del bloque de la flora colombiana, que abarca unas 50.000 especies de flora diversificada a la vanguardia del planeta. Esto equivale a un 10% aproximadamente de lo que es el total de la flora mundial, si admitimos que esta flora ya se esté acercando a las 500.000 especies. Yo creo que él miraba lo de Humboldt, miraba lo de Bonpland, miraba lo de Mutis, miraba todo ese quehacer científico de los materiales que él en alguna ocasión lo deleitaron, yo creo, allá en el Instituto de Ciencia en Bogotá, porque él gozaba era mirando los especímenes colectados por estos señores que eran los que hacían las colectas. Los recorridos que yo hice a través de los años con el doctor Echeverri fueron unos recorridos donde veía, por ejemplo, Mina del Sapo. Mina del Sapo era el recorrido que hacía Mutis. El recorrido que se hacía por las minas de Falan y Palo Cabildo, que eran las minas de plata, eso fue un recorrido que también hizo Mutis, pero también lo hizo von Humboldt. Los recorridos del camino, el camino antiguo español, porque es que hay varios caminos antiguos españoles de los cuales mucha gente no tiene la remembranza clara de estos caminos, como el de aquí, el de Cruces, saliendo para allá, para Salento. Otro de los recorridos que se hicieron con él dentro de lo que era la parte de lo que fue el trabajo botánico es el recorrido del río Magdalena, ¿no? Ese recorrido del Magdalena tiene un anecdotario muy fuerte por la colonización y por lo que es el desplazamiento de los españoles hasta llegar a Bogotá. Comenzamos hacia la salida del páramo,
salimos por todos los sitios, Puente de Santa Marta, la Laguna de la Magdalena, y él dijo, voy a hacer una cosa que a mí me parece que es importante que yo deba hacer. Y le dijo, ¿usted qué va a hacer? Le dijo, me voy a lavar los pies en la Laguna de la Magdalena. En esa época él hacía unas prácticas universitarias bastante largas. Sí, eran prácticas que duraban semanas. Sí, y se los encaramaban a los alumnos en un avión y se los llevaban a Leticia, allá duraban metidos en la selva un poco de tiempo. Una vez tuvo un accidente y se dislocó una rodilla y lo tuvieron que cargar un poco de días los aprendices y los guías en una hamaca, lo lograron sacar de por allá de la selva en hamaca, sí, hasta que llegaron al sitio donde estaba el avión y desde esa época mi papá quedó con problemas en las rodillas, ¿sí? Sufría mucho de las rodillas a raíz de ese accidente que tuvo, una caída, una rodada por allá en la Amazonía. Recuerdo una vez que se perdieron en el Nevado del Ruiz, se les tapó, les cogió la noche, ¿sí? También tuvieron su problema para regresar. A pesar de todas las dificultades, el maestro Raúl Echeverry implementó las prácticas en la Universidad del Tolima como ejes de distintas materias que, al juntarlas, crecían con la experiencia de los estudiantes y profesores en campo. Con ello logró que la investigación estuviera muy presente en sus clases y los estudiantes la ejercieran. El gran mérito del profesor Echeverry fue el haber logrado incursionar en el campo de la investigación sin que la universidad tuviese esa política por esa época. No existía una oficina de investigaciones, ni tampoco existía una política de desarrollo de la investigación en la universidad, sino que quedaba a la simple iniciativa de cada profesor, de cada asignatura. Los profesores normalmente tenían 17, 18 horas de clases semanales y a eso les sacaba el tiempo para desarrollar todas estas tareas de organizar una colección inicial. Eso es un trabajo muy, digamos, extenuante. Asimismo, mantener las colecciones del Jardín Botánico, introducir muchas especies para la colección, dirigir los operarios del jardín, etcétera. Todo eso yo hoy en día me pongo a reflexionar que él tenía que haberle dedicado mucho tiempo extra a esto, a dormir poco para poder tener los informes que iban para la red de jardines botánicos y para la Asociación Colombiana de Herbarios. En el año de 1969, yo aún no había llegado a la universidad, pero por las lecturas y lo que él me contó, el doctor José Cuatrecasas, que fue un eminente botánico español que llegó a Colombia de huida de la dictadura franquista en el año de 1928 y permaneció aquí en Colombia como hasta el año 40, siendo un investigador muy joven y además muy destacado. Entonces el Smithsonian de Washington lo detectó que era un hombre promisorio en la investigación y lo contrató para su instituto, pero como ustedes saben, aquí en el trópico es donde está la mayor diversidad florística del mundo y faunística. Entonces el señor Cuatrecasas seguía viajando aquí a estos países de Sudamérica para hacer expediciones con el fin de descubrir nuevas especies. Por el año 69, el doctor Cuatrecasas hizo una expedición por la cuenca del Conveima en compañía del doctor Echeverry. Entonces allí en el sitio llamado El Silencio, en un bosque que había ahí que hoy en día es potrero, se encontraron en sus muestreos con un árbol que no lo reconocieron, no supieron qué especie era. El doctor Cuatrecasas se llevó estas muestras, las trabajó en Bogotá en el Instituto de Ciencias Naturales y encontró que se trataba de una nueva especie del género Meliosma. Como quiera que el doctor Echeverry había estado con él trabajando y en reconocimiento a su talento, a su dedicación, entonces se la dedicó a él. Entonces por eso Meliosma echeverriana y el clasificador es Cuatrecasas. Lo ideal es que el doctor Echeverry hubiera figurado también como clasificador, es decir, que hubieran sido los
los 2 o los 3, porque Santiago Díaz la publica junto con 4 casas. Hoy en día nosotros exigimos que también figuremos como clasificadores, porque la tendencia anterior era que los botánicos antiguos que conocían bien a fondo los grupos y salía el nombre de ellos y a uno simplemente hacían referencia dándole las gracias por llevar la planta. Menos mal en este caso al doctor Echeverry se la dedicaron, entonces no quedó inadvertida la cosa, quedó pues muy bien porque fue dedicada a él en mérito a que era el que la había encontrado en campo y en mérito a su trayectoria. Y de él aprendí a hacer eso, las cualidades que debe tener un maestro. Las más importantes, antes que saber mucho de un tema, que él sabía mucho de su tema, antes que ser un gran investigador, que él lo fue, antes que cualquier otra cosa, aprendí que el maestro tiene que ser honesto, que el maestro no puede hacer diferencias entre sus alumnos por ningún motivo, ni siquiera cuando son sus hijos, que el maestro tiene que ser ante todo justo con todos sus estudiantes y que entre más sepa, más humilde tiene que ser y más comprensivo con sus estudiantes. Todas las especies de vegetales y animales tienen que estar representadas por un ejemplar que es el que ha servido para hacer la descripción original de la nueva especie. Entonces, esos ya se consideran como un patrimonio que no se puede ir a tratar mal, ¿no? Dice plantas con tronco erecto, decumbente, de hasta 4. Aquí decíamos hasta 4 metros, pero después encontramos de 5 metros, ¿ya? Y está una breve descripción, asimismo el nombre vulgar, le dicen los campesinos palma de yuca, el nombre de los colectores, el número de la colección que le corresponde aquí al herbario. Se toma la hoja más pequeña y la hoja más grande. A esa se le toma la medida del peciolo, la medida de las pínulas, se llaman estas hojitas, basales, las del medio y las del ápice. Y entonces se cuenta cuántos pínulas hay en toda la hoja y qué longitud tiene toda la hoja, etcétera. Y luego sí se procede a fraccionar para poder tener la colecta completa. ¿Ya? O sea, yo lo que veo es una continuación muy fuerte entre el trabajo del profesor Echeverry y de ustedes. Sí, cómo no. Nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de lo que es continuar con el mismo impulso el trabajo que él realizó, ¿ya? Entonces, de ahí que para nosotros no es extraño. Por ejemplo, si las vacaciones son 15, 20 días, yo descanso 8 días y ya estamos a los 8 días vinculados en algún trabajo de campo o aquí determinando plantas, etcétera. Porque lo que uno hace en campo es algo que le complace y entonces uno se siente en campo como si estuviera en vacaciones, descansando, haciendo lo que le gusta, no trabajando. ¿Ya? Eso es. El solo hecho de haber destinado una zona de reserva llamado Jardín Botánico Alejandro von Humboldt, 10 hectáreas dedicadas exclusivamente a mantener o conservar muchas especies amenazadas y hace que sea ya un guardián de la naturaleza. Y el mantener aquí este banco de información florística que es el herbario, único referente en el departamento del Tolima para aquellas personas que desean investigar sobre flora o que quieren saber en qué época florece determinado árbol, determinada planta, vienen y miran aquí los datos que están consignados en las etiquetas de cada uno de los ejemplares. Eso hace que esto sea una fuente de información florística para digamos, el servicio que la universidad debe prestar hacia afuera. El Jardín Botánico Alejandro von Humboldt y el Herbario Tolly, constituido junto a sus estudiantes,
son grandes herencias del maestro Echeverry para la universidad y para la comunidad tolimense. Él siempre consideró muy valiosos a los científicos que aventuraron por la vegetación, las montañas y las selvas en pos del conocimiento. Por esto emuló a investigadores como Humboldt y José Celestino Mutis, realizando expediciones por el país como las que hizo por el macizo colombiano. Ya en Valencia el hombre se dedicó a organizar toda su información. Entonces él dijo, y aquí se acaba la expedición. Entonces alguien le dijo, no, la expedición no acaba aquí. La expedición del macizo colombiano continúa y vamos para Altamira. ¿Qué es eso?, dijo el viejo. Altamira es un pueblo petrolero que queda en el Putumayo, en la bota caucana. Entonces uno llegaba a lo que fue alguna vez capital de Colombia, que fue Almaguer. Llegábamos a Almaguer, nos quedábamos en Almaguer y de ahí salíamos a un pueblo muy bonito, San Sebastián, salíamos y de ahí ya nos metíamos hacia la zona de Altamira y llegar allá a la bota caucana. Ahí me mostró el suegro una cosa que para mí nunca se me olvida. A los 1400 metros, un bosque, 1400 metros, encontramos Frailejón, encontramos lo que era el plantago rígida, encontramos todas las plantas que habían en la zona de páramo, la encontramos ahí. Y me dijo, ¿se acuerda que yo allá subiendo al páramo le dije que la última glaciación había llegado a los 1200, 1300 metros? Y le dije, sí. Dijo, ahí está la prueba. Ahí está la prueba de que esto es un relicto de eso, o sea, es una zona que ha sido no tocada. Es un relicto de lo que es el páramo donde alcanzó a llegar la última glaciación. Van der Hamen, que era el que trabajaba en la parte de palinología, encontró a 1200, a 1100 metros lo que era polen de este tipo, de estas especies, de las compuestas. O sea que yo sí creo que el doctor Echeverry hacía este tipo de recorridos acordándose de los sabios que lo antecedieron. Siempre hemos estado rodeados en esta familia de personas que aman la naturaleza, mi papá, mi mamá, pero mi abuelo es emblemático y siempre le cuento a mis estudiantes con orgullo de las plantas que tienen su nombre, las especies que tienen su nombre, porque yo soy de una ciencia básica donde le ponemos nombres a los microorganismos y le digo a los estudiantes, miren que sí se puede y hay un tolimense que tiene 2 plantas y ese es mi abuelo y me siento muy orgullosa de contarles esa historia a mis estudiantes, que hay 2 plantas que tienen el nombre de mi abuelo. Paraba siempre a tomar fotos de abejas y se quedaba 1 hora, pues yo les explico a ustedes, niños de 5 o 6 años esperando bajo el sol del Líbano, perdón, de Armero, del Espinal, en un cinquita viejo sin aire acondicionado, abuelo nos vamos, y la respuesta era siempre, estoy esperando a que la abeja me sonría. Lo que estaba esperando en realidad era que la abeja la polinizara la flor, pero pues eso no lo entendía una niñita de 5 o 6 años y nos tenía horas enteras ahí esperando a que la abeja sonriera, furiosas. Bueno. Y la otra experiencia era la del abuelo generoso. Mi abuelo fue una persona de la vieja guardia, no a veces muy cariñoso para expresarse, no con nosotros, pero alrededor, acerca de otra gente, en el sentido que no era así de palabras muy cariñosas, pero era un hombre muy generoso. Me acuerdo mucho de los viajes que pegábamos a El Espinal a visitar a un trabajador muy pobre de él, que trabajó con él en no sé dónde, mami, en qué granja. Erasmo. Cuando en el Ministerio de Agricultura, cuando él era jefe de zona del Ministerio de Agricultura, por allá por los 60, por los 50 y pico. Bueno, don Erasmo era un viejito muy pobre, que vivía por allá en una vereda en El Espinal. Y siempre que viajábamos al Espinal, mi abuelito lo tenía que visitar, porque le gustaba visitar al viejito, pero siempre era para dejarle al final un cariñito que se lo dejaba a la esposa. El viejito ya estaba cieguito y se le dejaba un detallito a la esposa. Entonces él siempre fue un hombre muy generoso. Es el hombre que me enseñó a volar. Él es... No, yo no. Mi abuelito fue el hombre que ayudó a que yo fuera tan sensible en tantas cosas. O sea, no es... Yo ahorita estoy haciendo la tesis sobre él y mi mamá me dice que como hago una tesis sobre mi abuelo, sí, cada vez que miro el archivo de él me pongo a llorar.
Antes de que él se muriera, la última vez que fue a Medellín, me dijo, él era un hombre muy autosuficiente, que le gustaba mucho que hacer sus cosas por él. Y me dijo, hija, ayúdeme a bajar las escaleras. Y yo le dije, pero uy, abuelito, necesita ayuda, usted que es tan autosuficiente. Y me dijo, sí, ayúdemelas a bajar, lo que pasa es que mis alas ya están muy gastadas, mientras que las suyas están jóvenes, usted tiene que aprender a volar. Y bueno, entonces cuando él se murió, esa ha sido como la única persona que yo he podido ver muerta. Y entonces estábamos en la morgue, me acuerdo mucho que mi tía Undina y mi mamá, y ellas estaban rezando, y yo obviamente no estaba rezando, pero estaba abrazando a mi abuelo, y lo estaba abrazando y me estaba acordando como de muchas cosas que él me había dicho, y lo último que me acordé fue eso, como que aprendiera a volar. Y entonces me limpié las lágrimas y volteé a mirarlo, y encima de él había una pluma blanca, como pues en una morgue. Entonces fue muy chistoso porque yo salí como en shock y le conté a mi mamá después, y mi mamá me dijo que le prestara la pluma para hacerle una muestra de ADN. Y después me dijo que no, que porque se perdía el misterio. Entonces metí la plumita en un cofrecito y se quedó todo el tiempo en Medellín, y ya cuando me iba a devolver Ibagué, cuando busqué la pluma, pues se había desaparecido nunca más. A ver, más o menos la primera estrofa dice...